Todos hemos escuchado muchas veces el santificar las fiestas, ¿verdad? Sí. Y nosotros no somos judíos, entonces no tenemos el Shabbat, no tenemos la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, el Hanukkah. Pero toda celebración o toda reunión en nombre de Jesús, bien sea para comprender sus escrituras, su palabra, o como una reunión entre hermanos, es su presencia, el invitar a su presencia la que santifica ese lugar, la que no permita que las cosas se salgan como el contexto de su voluntad, y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta casa. Padre, gracias por tu amor, porque nos has llamado, nos has escogido dentro de numerosas personas para recibir tu voluntad, para seguirte, servirte, conocerte y parecernos más a ti, Señor. Queremos conocer tu palabra, escudriñarla y llevar a nuestro corazón la revelación para que se manifieste en obras y no simplemente en hechos intelectuales o un conocimiento que no podamos expresar en el amor hacia el otro. Padre, gracias por este tiempo, por cada persona aquí. Que no se diga algo que no esté conforme a tu voluntad. Y si es así, Señor, no permitas que quede en nuestra mente y mucho menos en nuestro corazón. Y calle a quien está hablando en estos momentos para no decir algo no conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenido a tu presencia. Amén. Ok. ¿Alguien me puede recordar en qué capítulo estabas? En el versículo 6. Capítulo 1, ¿cierto? 1:8. Vamos para el 6. O sea, versículo 6. Sí. Ok. Voy a leer entonces. Estaba leyendo el capítulo 3 con razón. De la mujeres. Bien. El 6. Voy a leer desde el versículo 3, ¿les parece? Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para recordar un poco de lo que habíamos hablado la vez pasada, miren en esta manera de hablar del apóstol Pedro, el gran secreto que él nos está dando, ¿cierto? Y es que está manifestando las tres personas de la Trinidad en esta manera de referirse a nosotros. Bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre y nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró, refiriéndose al bautizo, a una viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Terminábamos la charla pasada respecto a lo que es la resurrección. Y es que a nosotros muchas veces como iglesia se nos olvida o pasamos por alto que la garantía que nosotros vamos a tener, de la cual se desprende la fe, es la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo haya resucitado y una nube de testigos atestiguen esa resurrección y evangelicen, evangelizar es: yo soy testigo de la resurrección y yo transmito el hecho de que yo conocía a Jesucristo. Esa era la misión de la iglesia primitiva, de los apóstoles, y la nuestra también. Yo soy testigo de un Cristo resucitado. Entonces, por la palabra, el que escucha esa palabra y cree esa palabra, sin ver a Cristo resucitado, creyendo en la sola palabra, empieza a albergar una esperanza en aquel que resucitó, y de la misma manera que él resucitó, yo voy a ser resucitado. La garantía es que él resucitó y yo creí. O sea que mi garantía es mi fe en la resurrección. Pero Dios no nos deja solos en el camino, como si fuéramos a tener una expectativa sin ninguna prueba o ningún hecho, ninguna cosa fáctica dentro de nuestra experiencia espiritual, y Dios nos envía su Espíritu Santo para rubricar, para sellar, para establecer y confirmar ese pacto
que Él hizo con nosotros y esa fe. La venida del Espíritu Santo a cada creyente es como la confirmación experiencial, ese bautizo en el Espíritu, de que esa resurrección va a poder manifestarse en nosotros algún día. Entonces no simplemente es la fe de que yo creo algo difícil de creer, sino que cuando yo creo eso algo difícil de creer, el Espíritu Santo comienza a actuar dentro de mí y la vida de Cristo manifestándose en mí de cierta forma atestigua a través de esa experiencia en el Espíritu Santo que esa resurrección es verdad y que yo voy a poder apuntar a esa resurrección algún día. Entonces, ¿qué es lo que levanta a un cristiano? ¿O qué es lo que nos hace a nosotros estar alegres en medio de las circunstancias difíciles? Que de hecho eso se trata, o ese es el quid de la carta de Pedro. El asunto es la esperanza en la resurrección. Muchas veces nosotros nos alegramos como iglesia por una promesa que Dios me hizo, digámoslo así, como en mi momento de conversión. Cuando yo tuve un encuentro con Dios, cuando Dios me salió al camino y me encontró y me llamó a través de su vocación, a través de que escuché a alguien, de mi familia, de la tradición, de tantas maneras que Dios puede usar en su multiforme gracia para llamarnos, independientemente de la forma en la que Él nos llama, muchas veces nosotros en ese momento podemos experimentar como una promesa que Dios tenga con nosotros. Dios no solamente me va a llamar a mí, sino que va a llamar a mi familia, o Dios, hay un pariente enfermo y yo sé que Dios lo va a sanar y yo tengo esa esperanza, Dios lo ha revelado a mi corazón, o Dios me va a sacar de esa situación en la que yo estoy, llámese económica, llámese enfermedad, llámese problemas con hijos, con familia, con cónyuge, con cualquier cantidad de cosas que atañen como a los problemas de nosotros. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que Dios cumpla una promesa o que tú vas a resucitar? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Suena extraño porque es que la resurrección la vemos, no, es que eso es tan por allá que yo necesito cosas más palpables para poder sentirme mejor con Dios, ¿ya? Pero a lo que Dios nos está llamando es a que seamos conscientes de quiénes estamos llamados a ser y que de ahí parta nuestra alegría, más allá de la consolación del Espíritu Santo, que es el cumplimiento de todas esas promesas mediáticas de nuestra vida cotidiana. Dios quiere primero que nos sintonicemos con la última cosa, con lo que Dios en verdad quiere hacer con nosotros como hijos suyos, y es el darnos su herencia, el darnos el cielo, y ya como subsidiario, secundario, ya empezar a mirar como todas esas promesas y todo ese cumplimiento. Que el orden de prioridades en lo que nos alegra nuestro corazón debe ser, en primer lugar, la resurrección. Bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendró a una viva esperanza. El bautismo, cuando somos bautizados, nacemos a la esperanza de la resurrección, porque cuando yo estoy en la inmersión, cuando yo soy bautizado y salgo limpio de pecado, libre, nazco a esa nueva vida y esa esperanza a través del Espíritu Santo que inocula en nosotros, comienzo a decir, yo también voy a vivir una vida nueva, y esta carne y este cuerpo que está, digámoslo así, como a merced del desgaste, de las enfermedades, de todos los problemas, va a resucitar algún día, y eso es lo que verdaderamente me hace feliz. Porque piensen una cosa, Lázaro murió y todos sabemos por los evangelios que igualmente resucitó, pero ¿a dónde está Lázaro ahora? No es el primer ministro de Israel. ¿Dónde está Lázaro? Dormido. Qué bien, dormido, sí está dormido. Pablo, pero revivir y resucitar son cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo? ¿No serían Es lo mismo, es lo Es mismo. lo mismo, revivir y resucitar. No, él resucitó, Revivió. pero no resucitó para la gloria, no es lo mismo. Él resucitó carnalmente, estaba muerto y resucitó. Exactamente, ¿dónde está? Durmió, murió. Pero efectivamente nosotros no usamos la palabra muerte. Entonces, ¿qué pasó? Sí, hubo un gran milagro en él y todo eso, pero él murió. Entonces la esperanza de Lázaro tenía que ser la resurrección, porque él iba a sufrir, su cuerpo iba a perecer nuevamente.
así como ya lo había vivido. Entonces, si la esperanza de Lázaro era su propia vida, vana esperanza es. Entonces, ¿qué verdaderamente me puede hacer feliz a mí? El ser consciente de lo que soy llamado a ser. Y si nos falta esa revelación en nuestra vida, si yo todavía no puedo sacar alegría de esa verdad, entonces tengo que ajustar cuentas con Dios. Si tú hoy, a la fecha, no te sientes alegre porque un día vas a resucitar, porque a veces es algo demasiado abstracto, lejano, como no, yo necesito algo más práctico, yo soy una persona activa, práctica, y necesito algo más que eso. Pídele a Dios que te revele a través del Espíritu Santo en el corazón qué estás llamado a hacer tú para Él en la gloria venidera. Él no te va a decir todo porque no lo soportaríamos, lo que vamos a experimentar allá, pero sí te puede dar una evidencia, o te puede generar una revelación en el corazón sensible de lo que estás llamado a hacer en el cielo, y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero entiendo, yo tengo un concepto hoy en día ya que cuando estemos en el cielo vamos a tener nuestro cuerpo. Pero también vamos a tener actividad. Sí, pero una actividad gloriosa, sin sufrimiento, sin dolor, va a ser algo magnífico. Y allá, y Dios dice que tiene una gloria preparada para nosotros, que incluso los ángeles, que lo vamos a hablar, no me quiero adelantar, que de eso vamos a tocarlo más adelante, los ángeles incluso dice que están como exultantes. Exultantes es como cuando uno está en la silla así, listo para salir disparado cuando vea alguna noticia, como expectante, ¿no? Como a la expectativa. No, de ver cuándo nos vamos a convertir en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Pero entonces, o sea, todas las personas vamos a resucitar. ¿Sí? Algunas para vida, otras para muerte. Porque entonces es la del juicio. Ajá. Pero el juicio al final no sabemos cuándo va a ser. No. Entonces mientras eso pasa, yo ya me morí antes que pasa. ¿Y tú te moriste antes? No es que estás en stand-by, simplemente no tienes un cuerpo nuevo, estás en espíritu, pero no con cuerpo. Es que suena muy loco, Tatis, pero fíjate que el tiempo de cierta forma funciona en función, valga la redundancia, de la vida. Las cosas, o sea, que influye el hoy, el mañana, el pasado mañana en una piedra que no muere nada. Entonces, de cierta forma, nosotros hoy estamos vivos, pero cuando morimos es como que muy loco y todo, pero como si saliéramos de esta temporalidad de la carne. Dios es como que se mantiene en un eterno presente. Entonces, para Él el ayer es hoy, el hoy es hoy, el mañana es hoy, siempre es hoy. Uno siempre está pensando cuándo se acabará el mundo, pero es que vos te morís y se te acabó el mundo. Vos te morís y fue la venida de Cristo en ese instante, te encontraste con Él. Va a llegar un día donde para toda la carne en esta tierra, sí habrá como un tiempo donde todo se terminó y llegó el juicio. Pero en el momento en el que nosotros partimos, ahí se nos acabó el mundo. ¿Sí me entiendes? Este mundo. Pablo, tengo una pregunta. Sí, Hay otra cosa. Pero de todas maneras. Marta, hay algo. El ser humano, nosotros estamos regidos por la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Nosotros medimos el tiempo en función de causas que producen efectos, ¿cierto? En esa medida nosotros sabemos que nacimos de alguien, que ayer yo fui una persona, que ayer fue un niño, que mañana voy a estar más viejo, y todos son como abstracciones de la mente. Pero en el mundo espiritual las cosas no se rigen por la ley de causa y efecto. Miren, el movimiento causa el tiempo. En el cielo no hay movimiento, pero suceden las cosas, suceden sin movimiento. No hay necesidad del movimiento, no hay desplazamiento. Es un estado del ser completamente diferente. Y para nosotros seres, digámoslo así, que estamos sometidos a la causalidad y que todo lo medimos en función de ayer, hoy, mañana, esto ha puesto incluso a los, digámoslo así, como a los estudiosos del fenómeno del yo y de la conciencia y todo eso, cuando estudian o indagan, bueno, ¿cuál es el momento presente? Cuando tú piensas, yo estoy aquí, mientras le estás pasando, te das cuenta que en realidad estás en un presente continuo, pero que tu mente tiene la capacidad de
Anteponerse a ese presente, llámele futuro, o recordar algo que ya no existe, porque existe es un presente de corrido. Te voy a poner un ejemplo, es como si nuestra conciencia del yo fuera como una lamparita y el mundo fuera una partitura, y nosotros le llamamos presente al momento en que la lamparita está pasando por una parte de la partitura y tocando o iluminando una nota específica, una corchea, una negra, una redonda, una tal. Empieza uno ahí y va mirando, y a eso le llamamos presente, ¿cierto? Pero Dios ve todo el panóptico, Dios ve toda la partitura completa. Entonces cuando hablamos, y ve cuando tú estás pasando por esa parte específica. Entonces cuando Dios nos ve a nosotros reflexionar de eso, yo creo que a él no sé si le causará risa, gracia, ternura, pero él nos ve como las linternitas que estamos pasando por un momento de la historia, y Él ya tiene la partitura completa. Y los ángeles tienen hasta cierto punto una perspectiva más alta que nosotros, pero según las escrituras no tienen la partitura completa, porque si ellos están exultantes y expectantes a ver en qué nos vamos a convertir nosotros en esa partitura mientras vamos pasando, no lo saben. Entonces sabemos que ellos tienen también una limitación de conocimiento, ¿no? En el reino angélico conocen más que nosotros, evidentemente sí, pero desconocen muchas cosas de nosotros y están viendo a ver en qué momento se va a manifestar. Vamos a hablar más adelante de eso. ¿Ibas a decir algo? Pablo, pero es que pues es como temas. Pero, o sea, si no me quieres responder, me dices, o sea, si nos deseamos mucho. Pero, o sea, mi pregunta es, nos morimos y nos encontramos todos con Cristo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque después nos vamos a encontrarnos con Él en el juicio. Sí, lo que pasa es que volvemos al estado de temporalidad. Tú estás pensando que cuando te mueras vamos a caer como en un tiempo como acá. Cuando tú te mueras ya no eres una linternita, ya la partitura o gran parte de ella va a estar abierta para ti, ya no vas a estar sujeta a los fenómenos de tiempo, espacio, a las limitaciones de digámoslo así, como de nuestra tierra y de nuestro mundo. Pero si hay un tiempo para el juicio. Hay un tiempo para nosotros. Nosotros pensamos que hay un tiempo porque somos una linternita, pero el juicio ya puede estar sucediendo. Es más, el juicio ya fue. Es que mira que Cristo, que dice Cristo. O sea, desde que antes todo, de la fundación del exacto, mundo ya existíamos. Pero eso no se da es en la segunda venida de Cristo. O sea, Sí. cuando Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, claro. Sí, pero nosotros, yo pienso, es que este tema es bien complejo, pero también hay que entender... Es como complejo que, para nosotros por exacto, nuestra manera temporal de ver las cosas. Entonces estamos queriendo leer de manera causal algo que no es causal. Estamos intentando comprender el teorema de Pitágoras con un poema de esos de Quevedo, digamos así, ¿cómo es que se llama esa literatura picaresca española? Entonces, intentando comprender con un lenguaje, otro lenguaje completamente diferente. Entonces, por eso se nos hace una paradoja completa. Y Dios no nos llama a comprender esa paradoja, nos llama a creer que ya estamos ahí. Por eso Él nos llama, por eso es que tenemos que usar la fe, porque la fe es la verdad. La fe es saber lo que Dios ya sabe, aún sin intermediación de tu razón o de tu entendimiento. Por eso hay cosas que se necesitan fe. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza no nos da, Dios nos pide fe. Por tu incapacidad para leer el mundo, yo te di un don que se llama el don de la fe, que es el de creer que eso yo ya lo he hecho para ti. Confía en mí y vive y camina por esa confianza. Eso es todo. Pablo, a las personas que asesinan, ¿es que les mochan el camino o es que hasta ahí era? No es que les mochan el camino. Dios es perfecto, ¿cierto? Igual, pues sí se les hace un daño muy grave, pero su espíritu igual queda libre, ¿no? Después de ser asesinados. A todos los mártires, a nuestro Señor le pasó eso, a Pablo le pasó eso, a Pedro, a Lucas, a Tomás,
a todos varios de los padres de la iglesia, a todos les fueron cortados del camino. Y de hecho el propósito de Cristo era la muerte, ¿no? Y para ellos el morir era ¿qué? Ganancia. Pero queda libre dependiendo de cómo fue su vida. Sí, no, claro. Queda libre, digámoslo así, de condenación o de salvación, ¿cierto? Lo que pasa es como que se aporta la posibilidad De arrepentimiento, exacto, de redención. pues sí. No necesariamente, porque es que el arrepentimiento no necesariamente necesita de mucho tiempo. Yo me puedo haber arrojado de un piso de 22 y por allá en el 19 yo, perdón, me arrepiento. Y no es que esté volviendo laxo el arrepentimiento, sino que es que el arrepentimiento no lo define el tiempo, lo define un acto de corazón. Si ese hombre se tuvo de corazón un arrepentimiento en esa caída, bienaventurado sea. Bueno, entonces no por el arrepentimiento, sino por obras, porque sus obras los conoceréis. Entonces, porque también se aporta la posibilidad de cumplir en acción la palabra de Dios. Ok, pero te pongo un ejemplo, que lo hemos citado muchas veces. Cuando nuestro Señor estaba junto a los dos hombres que fueron crucificados, ¿qué le dijo él a uno de los hombres que estaba eso? ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tiempo tuvo él para hacer obras de arrepentimiento? Ninguna. ¿Y dónde estuvo? ¿Por qué? Porque creyó por gracia y no por obras. Al principio hablabas del tema de la temporalidad, o sea, ahorita cuando yo estaba leyendo San Agustín había un libro yo creo que era el último, y él hablaba acerca primero la memoria como virtud, ¿sí? que Dios nos dio la memoria como tema de virtud, que a través de eso podemos recrear un montón de situaciones, pero a la vez con eso me explicaste que él hablaba de un presente futuro, de un presente pasado y un presente presente. Entonces yo no lograba asociar sino hasta ahorita que lo mencionas. Es más, ¿saben cuál? Bueno, pues nos quedamos ahí. Bueno. Ahí tiene que ver la física cuántica que también se habla, que dice que o sea, el tiempo presente siempre en realidad trae el pasado, el presente y el futuro siempre se conjugan en el... La física y la mecánica cuántica tienen, digámoslo así, muchos expositores. Tienen muchos expositores y generalmente dentro de la física cuántica hay más teorías que certezas. Es hermosa, leer y estudiar física cuántica, eso es delicioso. Pero no, es muy bueno la teórica, a nivel teórico, no sin necesidad de matemáticas, y es muy buena, pero es de un alto vuelo especulativo, ¿ya? Porque vos no puedes medir ni los quarks, ni los quantum, ni los neutrinos, y más o menos podés a través de fórmulas especular cómo se relacionan los unos con los otros. De ahí nace la teoría de cuerdas, los multiversos, otros dicen que hay 11 dimensiones, bueno, una cantidad de cosas, pero que todavía es tan especulativo que se empiezan a meterse, bueno, en el mundo subatómico el tiempo no existe, ¿cierto? Incluso el famoso experimento de la doble rendija, el del gato, el de la caja del gato que muere, que le dan cianuro, bueno, todas esas cosas. A él le dicen el gato. Gato mentira. Al próximo miércoles tenemos la cama. Sí, la física cuántica de hecho ha rayado con la filosofía, ¿cierto? Llegan puntos en que uno no sabe si es física cuántica o es filosofía lo que está leyendo. Pero eso, como a utilizarlo para esto, pues, a veces se tocan en puntos interesantes del no tiempo, de que puede haber un no tiempo, de que el tiempo es algo extraño, es relativo. O sea, le digo una cosa, yo pienso que uno entiende mucho eso cuando el apóstol Pablo decía, conocí un hombre que subió al tercer cielo, y dice, si en cuerpo no lo sé, si en espíritu no lo sé, y luego va diciendo, y vio cosas que no les dado decirlas, no porque Dios le dijera no lo puede decir, sino porque él trataba de explicarlo con palabras, y él decía, no tengo con palabras cómo explicar lo que vi. Esa experiencia. Exacto, entonces por eso, por lo que decía Pablo, hay cosas que de pronto Dios nos va a permitir ver, pero
pero ni viéndolas las vamos a entender. Es más, necesitamos la fe. Sebas, bajemos a lo práctico lo que estás diciendo. ¿Quién es capaz de nombrarme un color que nunca haya visto? Invéntese un color que usted nunca haya visto. O piense en él. Piense en un color que usted no haya visto. ¿Quién quiere un Dolex Fortes para después de media hora intentar? No va a poder. No se va a poder. A menos que lo veas o esté dentro del rango de tu experiencia. Esa fue la misma dificultad que tuvo el apóstol Pablo para expresar lo que vivió en el tercer cielo. Y se me fueron dichas cosas que para mí es imposible dar. En palabras inefables, él dice, no puedo. Grave. Quedó completamente fundido. Y como decía Sebastián, no es que él lo quisiera, es que no podía. Como expresar un color. Si Dios me muestra un color diferente, yo digo, es que es como... no, yo me lo imagino, pero no sé. Lo que están hablando no es lo de la isla de Palmo, No, eso es Juan. No estamos hablando de esa, es la carta de los Gálatas. Bien. ¿Qué le está hablando de una experiencia que tuvo de un arrebatamiento? Ok, sigamos. Ya todo está bien con eso. No, pero sí. No, pero no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. A este paso vamos a terminar disertando de si la luz es una onda o es una partícula, o por qué se comporta a veces como onda o a veces como partícula. Pero si hay la gente distorsiona. ¿Quién soy yo? O si existe el éter. Bueno. Para una herencia, miren esto, viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que os está reservada en los cielos, que nos está reservada. Nuestra felicidad debe ser que hay algo, es un premio, es un regalo que Dios tiene, y ese premio es una transformación completa de lo que nosotros somos ahora, en algo muy maravilloso que ni siquiera los ángeles saben que es maravilloso, pero no saben en qué nos vamos a convertir, en qué nos va a transformar Dios. Les va en los cielos, a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe. Miren que la fe es la capacidad, es como la capacidad que yo tengo para adquirir ese don. Es algo tan sencillo, ese regalo inaccesible en los cielos, supremamente indescriptible, sin mácula, inmarcesible, que no tiene mancha alguna, que es perfecto, que no se puede corromper. Eso es lo que Dios nos está asegurando. Ustedes pueden desear cosas de aquí al mundo, pero ustedes no pueden ser dueños. Y es que cuando uno dice yo soy dueño de algo, yo tengo propiedad de algo, es la falacia más grande del mundo. Si tú fueras dueño de algo, no eres dueño de ni tus pensamientos ni de tus emociones. No somos dueños ni de nuestras emociones. Si fuéramos dueños de nuestras emociones o nuestro pensamiento, conforme a que queremos pensar bien de los demás, o actuar bien, o sentir cosas buenas, y no podemos, mucho menos vamos a ser dueños de algo que no nos podemos llevar. Y es que nosotros aquí en esta vida no nos podemos llevar absolutamente nada. Nada, entonces nada te puedes llevar, entonces no somos dueños de nada. Por eso Dios enseña un principio en las Escrituras que se llama la mayordomía. Tú eres mayordomo, y por eso son las parábolas de nuestro Señor, de la parábola de los talentos. Tú eres mayordomo en esta tierra. Administrador. En tanto que no te puedes llevar nada. No puedes disponer de nada sino por un periodo de tiempo. En bienes, en derecho civil 1, eso se llamaría, en bienes, eso se llamaría ser un tenedor. Un tenedor. Una posesión. Yo tengo posesión de algo, pero no soy el dueño. Un testaferro. Por aquí lo llevaron a otros terrenos. Está más bravo. Más agresivos. El nombre es suyo, pero no es suyo. Porque unas la usan porque tú usas la fe para lo que fue diseñado la fe, y hay otros que utilizan la fe para lo cual no fue diseñada la fe. Una persona puede utilizar la fe en la empresa de su familia.
y en eso basa toda la realidad de su existencia, en conservar una empresa y un patrimonio. ¿Me estás hablando No. No, estoy charlando, fue el chiste, Chiste con contenido. Y otras personas pueden tener la fe en el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Entonces Dios nos dio la fe y nos dice, pongan la fe en mí. Otros la tienen en la ciencia, otros la tienen en un esposo que le sostenga, otros en una buena mujer, en una relación, pero cuando se muere esa mujer o se muere ese esposo, entonces se acabó su vida porque su fe estuvo ahí, o en una empresa o en determinada cosa. Entonces todos tenemos fe, la única diferencia es dónde la pongo. Sí, claro. Entonces todos tenemos fe, no todos la ponemos donde la tenemos que poner. Hasta cuando incluso uno caminando contigo. te tomas un dólar Desvía su fe todo el lo tiempo. demás sabiendo que te va a quitar todo. O le ponemos nombre. Todo el mundo tiene. O hay otro mal más terrible que es la fe en la fe. ¿Cómo sería la fe en la fe? No sé si ustedes han leído un libro que se llama El Secreto. La ley de la atracción, el evangelio de la prosperidad. Esa es la fe en la fe. Es la fe que tu propia fe va a producir las cosas, no la fe en Dios, sino la fe en que tu fe produce cosas. Esa es la fe en la fe. Creer que las cosas se van a dar y por eso. Pero por tu fe. Ajá. O por tus obras. Exactamente, no por Dios. Pero la fe la fe es un triángulo. Sale de mí, primero, la envió Dios, me llega a mí, vuelve hacia Dios y se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. Viene de Dios, Él me la dio, es un don de Dios, todos los dones de Dios son dádivas, son regalos para nosotros. Viene de Él, va hacia mí, yo la devuelvo hacia Él. Pero cuando la fe se queda en sí mismo, esa fe por sí sola va a producir los resultados de la causa y el efecto, pero no de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y ese don de la fe es igual para No, hay una diferencia entre don de fe y la fe que todos tenemos. Me explico. Todos tenemos una medida de fe. La fe, recordemos, esto lo hemos mencionado varias oportunidades, que la fe, o yo lo asocio como un músculo del cuerpo. Por ejemplo, los que somos musculosos, De la barriga. Por fe. Por fe. Por fe. fe. Pero te da fe como De pronto en el cielo, culturista de pronto en el cielo. Ya le reveló que son eso, claro, esa es la revelación. En calzoncillitos por allá en el cielo haciendo. Por favor, no imaginen eso. Venga, este programa de streaming no tiene pitico. Ahorita miramos a ver. Busquemos esa opción. Ok. Ya, volviendo como a temas más. Qué pena para los que nos escuchan en vivo. Ok. La fe, cierto, es como ese músculo. Hay quienes lo usan. Bueno, en este caso no voy a poner otro ejemplo. No, ¿quién no? Hay algunos que lo usan. No tengo aquí como ejemplo presente. No tengo ejemplos presentes, pero bueno. Hay quienes utilizan ese músculo y ejercitando ese músculo, pues ese músculo va a producir más resultados, más efectos. ¿Qué quiere decir? ¿Es que esta persona tiene más fe que yo? No, esta persona la ha usado más, la ha ejercitado más y su fe se podría decir que es mayor en cuanto ha usado la que tiene. Pero en un principio todos tenemos la misma fe, todos tenemos el mismo músculo, unos lo utilizan más que otros, lo fortalecen más que otros. Por otro lado, existe la fe que es el don del Espíritu Santo, que es el don de fe. ¿Cómo se manifiesta ese don de fe? Ese don de fe es una facultad sobrenatural y espiritual que el Espíritu Santo en una circunstancia específica puede poner en ti para creer algo en un momento, bien sea de flaqueza o porque Dios quiere producir algo a través de ti. Y es una cosa que uno dice,
yo creo porque creo que esto va a pasar y yo sé que va a pasar y tengo una certeza sobrenatural que me pueden pasar todo el mundo desfilándome, diciéndome que eso es mentira, que eso no va a pasar. Y yo sé que va a ocurrir, porque el Espíritu Santo a través de un don espiritual me puso esa certeza en el corazón. A eso se le llama el don de fe por el Espíritu Santo. Por ese don de fe hay muchos enfermos que se sanan, por ese don de fe ocurren milagros y muchas cosas. No simplemente por el hecho del don de milagros, sino por el solo hecho del don de fe se producen muchas cosas. La mujer, por ejemplo, que tocó el manto de Jesús, la mujer que sufría de flujo de sangre, por la fe, ella le arrebató a Dios, le arrebató a nuestro Señor poder, le arrebató poder por la fe. Entonces ella fue un ejemplo perfecto de cómo funciona la fe. La fe hacia Él produce algo en nuestra vida, sobrenatural. Y el don de fe manifestado en Hechos de los Apóstoles, cuando estaban camino al templo, en el pórtico de la Hermosa, en Jerusalén, ven a un paralítico y se acercan dos de los apóstoles. Pedro toma la vocería y le dice: en el nombre de Cristo Jesús, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo sale. Él sabía por el don de fe que este hombre se iba a levantar y desató la orden conforme al don de fe, y este hombre se levantó. Pero entonces es nuestra fe en Dios y no las cosas que tú dices en lo mismo, porque las cosas también lo que decías, o sea, creo porque yo puedo, no porque yo, o sea, también ahí es cuando caemos en la fe, en la fe. Pero eso produce, que es también lo que Pablo alguna vez nos había dicho. Dios es como que Dios ha establecido leyes que son inquebrantables, las uses como las uses. El problema es que muchas veces la gente está más en función de qué es lo que sirve que en lugar de qué es lo correcto. Entonces alguien pone en marcha su fe, ve que funciona y ya poco le importa a Dios porque tengo mi fe y me sirve y la sé manejar. Nosotros somos llamados a usarla de forma correcta y por eso hablamos de los tiempos de Dios, la voluntad de Dios. Pero hay mucha gente que ver con PNL de alguna manera. Sí, claro que sí. Tiene que ver con esa programación neurolingüística. Puedes, pero bajo tus propios esfuerzos. Sí. Claro que sí. O sea, esa programación neurolingüística no es sana. O sea, en la fe de nosotros. No es sana. ¿En qué sentido no es sana? En el sentido en que te vas haciendo el Dios de ti mismo, y eso es muy peligroso. Pero cuando tú dices, pero cuando lo que tú depende de vos, en la depende de lo que sigue haciendo de vos. Porque este sí yo no soy capaz. No, pero eso es la programación la palabra, el poder de la palabra. Puede ser, o sea, es que la palabra tiene poder. Sí, lo que pasa es que hay un eclecticismo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es eclecticismo? Es una fusión de cosas. Todas las grandes, digámoslo así, como religiones, tendencias New Age, programación neurolingüística, la psicología transpersonal y una cantidad de, digámoslo así, de ramas holísticas del saber y el entender al ser humano como más que como una manera mecanicista, como algo espiritual y trascendental. Todos ellos toman cositas del budismo, del cristianismo, de la Biblia. Entonces uno dice, hasta cierto punto estas cosas son buenas, pero el problema es que sí, puede haber elementos buenos, pero están plagados de elementos nocivos, y entonces separar ahí el trigo de la cizaña es muy complicado. Entonces, para no meterse en camisa 11 varas, que más todo el sembradío, porque parece que hay más cizaña que trigo verdadero. Entonces todo esto la palabra tiene poder, claro, y la escritura lo dice, y cuidar el hablar, y la carta de Santiago nos habla de cómo es de difícil controlar la lengua, y cómo el Señor en Habacuc nos dice incluso que hasta tus visiones para escribirla. Eso es como darle metodología a la razón humana. Sí. O sea, de alguna manera argumentar. Sí, y aparte de todo, no solamente darle metodología a la razón humana, sino también es utilizar o articular cosas que dice Dios y en función de la carne. Sí, en función de la carne, y mezcladas con otras religiones y con otras doctrinas que no tienen nada que ver con Dios. O sea, como que el poder está en uno, la fuerza interior, o sea, no se le da. ¿Tú sabes no qué se pone significa el la 666? Pues es como la marca de la bestia. Sí, el 666 es el hombre
a la tercera potencia. Es el hombre haciéndose Dios. De hecho, el transhumanismo y la cultura del transhumanismo, uno de esos de Google también está en eso, uno de los... Porque el hombre, pues, que tiene que ver El superhombre. El 6, en el día sexto, Dios creó al hombre. Entonces el 6, digámoslo así, como en la manera de la... No, es que no se llama numerología. En la cábala o en el estudio Geometría. Gametría. de los números de la Biblia, el 6 representaba al ser humano, al hombre, por aquello de que el sexto día Dios lo creó. Entonces el 666 es un hombre que se hace Dios. Por eso es 666. Y el 3 representa como a Dios. Entonces es un nombre. Ya está pasando, y esa ideología del hombre a sí mismo Dios empezó desde el iluminismo, desde el famoso iluminismo y el racionalismo. No, eso es otra cosa aparte. Pero venga, ¿para qué? No sé. Que os estaría reservada en los cielos a los que por el poder de Dios... Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que os está reservada en los cielos, a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe. Todo esto lo explicamos por este pasaje. La fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último. O sea que la salud, el 5. O sea que la salud no se ha manifestado. Solo el principio de la salud. ¿Ya? Los efectos los estamos viviendo como por un, digámoslo así, como por un cristal, que es a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos permite vivir a nosotros como una porción del cielo. Pero lo que vamos a hacer todavía no se ha manifestado. Por lo cual exultáis, aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones. Entonces él dice, mire, yo sé que ustedes, y él está escribiendo, recuerde que la carta a estas personas, esta primera de Pedro, fue escrita no a judíos conversos, sino a gentiles, a personas del mundo gentil que tuvieron una experiencia de Dios, que venían de una vida idolátrica, de cultos a ídolos, de, digamos así, como de toda esta vida pagana de la antigua Roma. Hay quienes creen que la mayoría de gente a la que él le habló eran los romanos, pero cuando uno lee el primer capítulo eran como a personas más bien de Asia Menor, que también estaban completamente paganizados. Entonces dice, está reservada en los cielos a los que por el poder de Dios habéis sido guardados mediante la fe para la salud que está dispuesta a manifestarse en el tiempo último, por lo cual exultáis aunque ahora tengáis que entristeceros un poco en las diversas tentaciones. Es como si ellos quieren una cosa, que es tener esa herencia espiritual ya, pero se encuentran en esta vida llena de sufrimientos, de tentaciones, y justamente en la persecución por parte de Nerón, prácticamente ellos como si fueran los responsables del incendio allá en Roma. Entonces él estaba sabiendo y se estaba condoliendo con ellos. Esta fue como la última generación de creyentes a la que los apóstoles le hablaron. Esta carta es como una generación ya tardía, como de iglesia. No es la misma que el apóstol Pablo les hablaba. Esto ya es como una generación cuando el apóstol Pedro está muy viejito, casi 4 años antes de su muerte. Para que vuestra fe, miren, para que vuestra fe probada, más preciosa que el oro, que se corrompe aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces la fe, a través de la adversidad, él le está asociando, él está haciendo la analogía, así como aquel que en una forja, el herrero o el alfarero, está vertiendo el oro contaminado, y en ese proceso de fusión va separando todo aquello que no es del oro y todos esos metales y esa suciedad, y él a ese fuego le llama la prueba. Eso que se está acrisolando o que se está separando es el pecado y es la mancha.
que afecta o que afea nuestra fe, lo que no nos permite creer con esa pureza que debemos creer. Las pruebas acrisolan esa fe, la depuran hasta que se vuelva como oro. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se vuelve como oro? Porque la fe probada como oro, ¿qué significa? Es la fe que a pesar de las adversidades permaneció, y al permanecer brilla como el oro, porque aquello que esperaba se ha de cumplir o se va a cumplir. Y entonces esa fe no solamente va a crecer, sino que va a brillar y va a glorificar a Dios, porque esperando en Dios, como Dios siempre cumple lo que promete, entonces yo no voy a quedar mal, mi palabra no va a quedar mal, mucho menos la de Dios, y va a resplandecer como el oro la obra de Dios en mí. Aparezca digna de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. También haciendo un poco alusión a que nuestro Señor también fue acrisolado y tentado en el medio del sufrimiento. A quien amáis sin haberlo visto. Otra vez halagando un poco a la fe de aquella generación tardía que no conoció a Jesús sino a través de algunos predicadores o evangelistas itinerantes, pero no de mano de los apóstoles. Esta generación fue evangelizada por personas ya de segunda generación después de los apóstoles. Entonces él está reconociendo que Pedro sí tiene una fe. Pedro anduvo con Jesucristo 40 días resucitado. ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Qué hablarían en esos 40 días? ¿Qué les enseñarían? ¿Qué le preguntarían ellos? ¿Cómo vivirían con nuestro Señor 40 días hablando con Él? Solo tenemos un pasaje al final del Evangelio de Juan donde nos dicen que hablaron, incluso que nuestro Señor comió pescado con ellos. Pero hasta ahí ya no tenemos más referencias, porque dice Juan que muchas más cosas dijo e hizo, pero que no hay libros que contengan todo lo que Él hizo, ¿cierto? Entonces mire lo que Él dice: a quienes amáis sin haberlo visto. Nosotros, ninguno de nosotros creyó, porque nuestro Señor se le apareció resucitado y nos dijo: mira mi llaga, mira mis manos, y cree que soy real. En quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso, recibiendo el fruto de vuestra fe, la salud de las almas. Él está dando por sentado, y es algo que yo les pregunto ahora y que me pregunto para todos. Nosotros nos regocijamos en la salud de nuestra alma. ¿Qué es salud de nuestra alma? Es la salvación. Es salvación. Es simple y llanamente en mi salvación. Yo me regocijo en que Dios me salvó. Yo soy consciente de que es esa salvación. Si no nos regocijamos en eso, pidámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé el gozo de la salvación. Nos es indispensable, como creyentes, caminar bajo el gozo de la salvación. Ese gozo no lo podemos perder. A veces nosotros como creyentes, y repito algo que dije hace un momento, nos gozamos en la consolación que recibimos de Dios, como ese dulce cuando nosotros nos convertimos o empezamos una relación con Él, y es completamente válido y es delicioso. Pero el gozo que debe prácticamente llenar nuestra alma es el gozo de la salvación. Y difícilmente yo veo personas que están felices por eso. Ay, Dios mira lo que hizo por mí, Dios me hizo este milagro, Dios hizo tal cosa, y esa es la felicidad. Pero difícilmente escucha uno: estoy feliz porque soy salvo, hermano, porque voy a resucitar. Y esa era la felicidad de los creyentes. Que Pedro nos está hablando aquí de frente cómo debe ser nuestro ABC para vivir. Pero nos quedamos en la consolación y obviamos el disfrutar de la salvación de nuestra alma. Pidámosle eso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace eso para nosotros. Él te puede dar gozo por lo que sos vos y representás como hijo de Dios. Vale la pena pedirle al Señor eso. Esa petición es agradable. Eso es un derecho que todos tenemos. Es una bendición, es una revelación, es un don, es un derecho, todas las anteriores, por el solo hecho de haber creído. Porque mira lo que Él dice:
quien ahora creéis sin verle. Todos nosotros le creemos sin ver. Aplicamos, sí, todos aplicamos acá. Y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso. Entonces ya diciendo, si tú creíste sin verle, él está suponiendo que todos aquellos a los que les está hablando deben de tener un gozo inefable y glorioso, ¿cierto? Él está haciendo esa suposición para todos nosotros. Entonces mi pregunta fue, ¿la suposición de Pedro es válida contigo o no es válida? Es que nosotros ya ahora tenemos un gozo inefable porque somos salvos. Si tú lo tienes, Pedro supuso bien por ti. Si tú no lo tienes, pídeselo a Dios, porque Dios da un gozo inefable por la salvación, porque creíste sin ver. Pero eso no puede, como dice, como condicionar la muerte. No. Ese es el gozo con la gloria venidera. Pablo, yo no sé si esté bien, yo creo que ahí yo ya tendría un problema ahí de definición. Yo lo estaba asociando siempre como un amor en libertad. O sea, yo lo estaba asociando como en eso suena hasta raro, como un estado siempre constante de conciencia de Dios y el sentirme amado y que le amo y de relación e intimidad. Exacto, yo lo siento como un amor libre, así pues yo lo estaba entendiendo de esa manera. Entonces, ¿cómo sería mejor? Ese gozo que vos estás diciendo es el gozo del consuelo del saberme hijo de Dios que es necesario para todos. Pero estamos hablando del gozo de que yo soy salvo y que voy a resucitar. ¿Te gozas en eso o solo en la relación con Dios? Que es válido y es excelente y es lo mejor que podemos experimentar. Pero también podemos tener una revelación y un gozo de la vida futura. Ya, podría ser de un presente. O sea, yo estoy hablando, por eso lo veo más como me gozo en un presente de lo que ha de venir para mí. Ya. Recibiendo el fruto de vuestra fe, la salud de vuestra alma. O sea, que ¿Qué le dicen salud? Salvación. Salvación. La mía está pureza. La otra cosa dice no. Salud y salvación para efectos de soteriología es lo mismo, o para efectos para efectos de la vida futura se refiere como a la salvación, porque la salud de tu alma es que vas a ser libre del pecado original, entonces recibiste salud, y si sos libre del pecado original vas a poder retornar a Dios, y esa es la salvación, ¿cierto? Es simplemente como semántica, pero es lo mismo. Verso 10, el primer capítulo, acerca de la cual ¿qué? ¿A cuál se refiere a qué? ¿Es el conector de qué? Ajá. Inquirieron e investigaron los profetas que vaticinaron la gracia a vosotros destinada. Miren esto. ¿Quiénes son los profetas? ¿Y qué era lo que ellos escudriñaban? Es decir, que ellos intentaban entender. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando ahorita sobre el apóstol Pablo que citó ahorita Sebastián, sobre la visita al tercer cielo cuando él estaba por allá en Asia del apóstol Pablo? Él intentó describir un estado de cosas que no comprendía, simplemente citó su incapacidad de comprenderlo. No menos el profeta Isaías que acabamos de leer. Recuerden ustedes que en el capítulo 43, 61, 53, él describía un estado de cosas que ni él mismo comprendía. Entonces él tenía una cantidad de visiones y revelaciones que él hablaba pero sin comprender los tiempos. Y ellos se esforzaban, los profetas se esforzaban por poder hilar cronológicamente cuándo iba a ser el cumplimiento de la manifestación de ese siervo, de esa salvación o realización para Israel. Entonces a esta salvación que nosotros accedemos por medio de la fe, los profetas quisieron comprenderla sin lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos entraron también como en esa esfera profética del no tiempo y ellos veían la vida, el pasado, el presente y el futuro de Israel como un caleidoscopio, y lo único que podían hacer era escribir esas cosas como las veían, y solamente aquel que va con la linternita en la partitura de Dios e ilumina y dice, aquí esto es lo que se relaciona con Isaías, cuando yo alumbro esa parte voy a comprender la manifestación de los tiempos.
pero si yo lo intento comprender antes, la locura es terrible. Entonces, ¿qué decían o qué instaban los rabinos de la época? Por ejemplo, ahora, respecto a las profecías de Isaías, del siervo de Yahvé, el siervo sufriente, el Mesías, hay varias posturas. Yo les hablé de algunas cuando estábamos estudiando y en los últimos capítulos de Isaías, que por ejemplo ahora muchos rabinos, un gran sector del pueblo de Israel, ven al Mesías más bien como una especie de conciencia universal. Ellos dicen que el Mesías no es una persona, no es un hombre de carne y hueso, no es un rey de Israel, sino que el Mesías es una conciencia y un estado espiritual que Dios va a desencadenar a través de un entendimiento de la Torá al mundo entero. Eso es lo que ellos creen, y con eso evaden toda asociación a un Mesías personal. Pero cuando uno lee textos rabínicos contemporáneos a Jesús, el Mesías era una persona, era un rey descendiente del linaje de David, y hay muchos judíos que así lo creen, y hay otros judíos, más judíos que todos los judíos, que saben que Jesús es el Mesías. Siguen siendo judíos y saben que Jesús es el Mesías, porque es que nadie deja de ser judío por eso. Antes se hace doblemente judío, porque tiene toda la partitura tiene la partitura incompleta, y la piedra que desecharon los constructores pasó a ser para ellos la piedra que le daba sentido al Antiguo y al Nuevo Testamento. Entonces leamos: acerca de la cual inquirieron e investigaron los profetas, que vaticinaron la gracia a vosotros destinada, o sea, esa salud del alma, esa salvación que hablaba el profeta Isaías, que hablaba Oseas, que hablaba Malaquías. Ellos no sabían, ellos estaban hablando de eso que ustedes van a recibir. ¿Se acuerdan cuando leíamos sobre Jerusalén, que Dios va a estar con nosotros, que Él nos va a capacitar y Él mismo le iba a enseñar, que el cordero va a pastar con el león? Se estaba refiriendo a esta época de la iglesia, a la formación de la iglesia. Cuando Él decía también en otro capítulo que Él iba a llamar a un pueblo que no era del pueblo mío, se estaba refiriendo a esa gracia para nosotros. Dice: la gracia de vosotros destinada, escudriñando qué y cuál tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Miren este secreto que el apóstol Pablo nos da acá, y no en balde lo hace, no lo hace en vano, no lo hace simplemente por asociar el Espíritu Santo a Cristo. El hecho de que el apóstol Pedro esté citando al Espíritu de Cristo como el Espíritu Santo era para desmentir una corriente que pululaba entre el año 64, 68 y en adelante hasta el siglo II, que se llama el gnosticismo. Y en el gnosticismo se hablaba de Jesucristo como una cosa completamente diferente, como una especie de manifestación, un verbo encarnado, hijo de unos seres que se llamaban los eones. Bueno, y ellos tienen todo un cuento. El caso es que él dice, indicaba el Espíritu de Cristo para hablar que Cristo ya tenía una preexistencia antes de su manifestación al mundo. Por eso en el credo, ¿recuerdan ustedes del credo? ¿Qué dice? Engendrado no qué. Engendrado no creado. Esa expresión engendrado no creado significa que Cristo Jesús no es criatura. Él no es una creación de Dios. Él fue manifestado al mundo sensible de nuestros 5 sentidos, pero Él ya existía, Él tenía una preexistencia antes de. Y por eso en el prólogo de Juan, Él dice: y en el principio era con Dios, y era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Había una preexistencia. Él no es una criatura. La palabra criatura viene de creación. Él no fue creado, Él no lo crearon. Él fue engendrado. O sea, Él fue manifestado al mundo, pero Él no fue creado en el mundo. Es que se sientan en unos lugarcitos o se acuestan en unos lugarcitos. Ya entendí por qué, ahora entiendo por qué quería que empezáramos rápido. Pero fue muy honesta en su petición. Como aquellos casetes que uno escuchaba por allá para aprender inglés subconsciente. En el REM. Ella se colabora mucho. Se tiene fe, estoy no me va a dormir.
Ok. En el cual tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que en ellos moraba. Que en ellos moraba, ¿en quiénes? En los profetas del Antiguo Testamento. Y de antemano testificaba los padecimientos de Cristo. Estamos hablando de Isaías, todos los capítulos de 50, 52, 53, donde habla de su padecimiento. Y las glorias que habían de seguirlos, que iba a ser exaltado, que iba a estar con él, que iba a tener los 7 espíritus de Dios en los primeros capítulos, espíritu de sabiduría, sí. Pensé que en el capítulo 11 de Isaías. Que en ellos moraba, y de qué memoria, lo tiene subrayado. Y que antemano testificaba los padecimientos de Cristo y las glorias que habían de seguirlos. A ellos fue revelado que no a sí mismo, sino a vosotros, no a sí mismo. ¿Para qué el apóstol Pedro dice esto? Porque había una interpretación clásica dentro de las corrientes judaicas, que también la vimos cuando estudiamos Isaías, que interpretaban que los pasajes de Isaías, cuando él se refería al siervo de Yahvé, se refería a sí mismo. Entonces Pedro está desmintiendo a esa corriente rabínica que asumía que era que ese personaje o ese siervo que tenía los 7 espíritus de Dios era el profeta Isaías, para desmentir esa, digámoslo así, esa creencia judaica. Pablo, Ajá. Pero es pues muy abusivo decir que no les bastaba por el hecho histórico de que pues, llegó el Mesías y pues, fue crucificado, o sea, no era suficiente ese... Sí, para ellos la cruz era sinónimo de maldición, ¿cierto? Entonces un rabino y un profeta no podía ser maldito de una manera tal. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nuestro profeta cayó en el latrocinio más grande que los romanos solo tenían reservado para los traidores a la patria, ni siquiera para ellos mismos como ciudadanos? Y tenían otros argumentos, pues, algunos por soberbia, otros por religiosidad, otros simplemente por incredulidad. Muchos desecharon, pero ya el apóstol Pedro va a hablar de esto más adelante. Lo habló Isaías y lo habla también, creo que es el Salmo 102. Dice: asimismo, sino a vosotros servían con esto, que os ha sido que no asimismo, sino a vosotros servían con esto, o sea, anunciaban lo que nosotros como iglesia experimentamos, que os ha sido anunciado ahora por los que os evangelizaron. O sea, que se está refiriendo, no los evangelizaron ni Pedro ni Pablo, sino otros de segunda generación, movidos del Espíritu Santo enviado del cielo, y que los mismos ángeles desean contemplar. Miren lo que está diciendo Pedro. Pedro tenía una revelación, que los ángeles desean contemplar en qué nos vamos a transformar, cómo va a terminar, digámoslo así, como toda esta economía de la salvación humana. ¿En qué va a terminar esto con nosotros? Ellos no saben, ellos saben que es algo muy bueno, pero no saben en qué nos vamos a transformar o cuál es el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y miren lo que dice: movidos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a predicar las buenas nuevas. ¿Estamos impulsados a eso o no? Ok. Versículo 13 a las 9:13. Por lo cual, ceñidos los lomos. Ya nos explicaron a qué estamos llamados a hacer. Nos dieron digámoslo así, como un vistazo del futuro, ¿ya? Un anticipo de algo muy grande que incluso los ángeles están ahí como esperando, como con las crispetas allá, y a ver cuándo van a ver todo eso. Por lo cual, ceñidos los lomos de vuestra mente y apercibidos tened vuestra esperanza. Esa expresión ceñidos los lomos, que muchas veces se utiliza en el Antiguo Testamento y que Pedro está haciendo eco de esto, es una expresión popular de la época por aquello de que ellos tenían túnicas. Cuando andaban los varones espirituales, religiosos, generalmente andaban con túnicas. Entonces, ceñidos es que ellos se levantaban la túnica, se la remangaban para trabajar, como la expresión esta de hacer esto, ¿cierto? Señor lomo, pónganse firmes, que es que vamos a hacer algo, les voy a pedir acción con esto, ¿sí?
Entonces ellos se ponían ya a labrar la tierra y todo eso ciñéndose de los lomos. De vuestra mente y apercibidos, tened vuestra esperanza. Señor, los lomos de vuestra mente es, apropiense y sean responsables con lo que piensan por lo que les voy a decir. Sí tiene que ver con la armadura, pero en cuanto a analogía, en cuanto a una expresión coloquial, pero no tiene nada que ver con el pasaje de la armadura de Dios de Efesios, no tiene nada que ver. Pablo, pero es que mira que me dice, y bueno, y seguramente poner toda vuestra esperanza en la gracia que se os dará el día de la manifestación de Jesucristo. Ajá, es que no he terminado de leer todo el párrafo. Por lo cual, Señor, los lomos de vuestra mente y apercibidos, tened vuestra esperanza completamente puesta en la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo. Sí, está más sintetizada, está bien. Como hijos de obediencia, y aquí va a explicar a qué se refiere. Dime. Pero porque dice que se dio los lomos de nuestra mente, pues porque especifica que son específicamente estos. No simplemente podía decirse los lomos de la porque sí, no, por lo que él va a decir, porque ahorita nos va a hablar de diferentes cosas, de diferentes formas en las que nosotros tenemos que practicar la santidad, que a eso se refiere este pasaje, a la práctica de la santidad y las virtudes morales y cristianas. Entonces, cuando él dice, Señor, los lomos de vuestra mente, es porque hay una manera de vivir que configura el mundo y que el mundo sigue, y hay otra manera de vivir a la forma o a la manera de Dios. Entonces, mi mente sintoniza, conecta con una forma de vivir o conecta con otra forma de vivir. Entonces, él lo que está tratando de decir es, desconecte su mente de la forma de vivir del mundo y conéctese con su mente, con la mente de Dios. Entonces, por eso ciñase los lomos de nuestra mente, apropiese de sus pensamientos. Por lo que le voy a decir es esto: no se conforme al mundo y confórmese a Cristo. Entonces dice, completamente puesta en la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo. Como usted fue llamado a algo muy grande, ubique su mente, ciña el lomo de su mente a lo que usted está siendo llamado a hacer. Entonces usted no se puede comportar como un perrito cuando usted está llamado a ser un ser humano. No se comporte como un animal cuando usted está llamado a ser otra cosa más grande o más alta, por decirlo. No estoy despreciando a los animales, es simplemente un ejemplo. Compórtese a su llamado, ¿ya? Es como si a mí me invitaran a una ceremonia y me dicen esa ceremonia tiene que ir de smoking, partido de grillo atrás, zapatos en punta, corbatín, en fin, como Renacuá. Epa. Y yo voy a esa invitación y me voy a esa fiesta, me voy con pescadores, con sandalias de turista por la Notivara, con el pan francés aquí debajo, sin bañar. Es como lo mismo, él está diciendo, ubíquese. Usted tiene un llamado y ese llamado amerita un comportamiento. Acóplese a. Como hijos, sí, yo creo que estoy como esta Biblia, debería hablar más como la tuya, estoy demasiado extenso. Como hijos de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero teníais en vuestra ignorancia. Esta palabra aquí, concupiscencia, cuando uno lee el texto original en griego, en esta expresión se refiere a actos idolátricos. O sea que eran personas del mundo pagano que le está diciendo, mire, ustedes cometían una cantidad de actos de idolatría y ofrecían sacrificios y hacían estas cosas, ya no las hagan más. Ustedes ya no pertenecen a ese mundo, ustedes fueron sacados de ese mundo de tiniebla y plantados en un mundo de luz. Como hijos de obediencia, no os conforméis a las concupiscencias que primero tenías en vuestra ignorancia. Antes, conforme a la santidad del que os llamó, sed santos en todo, porque escrito está, sed santos porque santo soy yo. Palabras del Levítico, sed santos como yo soy santo. A que la ley de alguna u otra manera nos sigue abarcando en el sentido de que hay un principio moral de parecernos a Dios. Y si llamáis Padre al que sin acepción de personas
juzga a cada cual según sus obras. Aquí vamos, Pedro, ya está utilizando aquí dos pasajes del Antiguo Testamento. Y si llamáis Padre al que sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto está bien interesante. Para el apóstol Juan, eso lo veíamos en Apocalipsis, Sebas, singular. Cuando vimos Apocalipsis, Sebas. Que no nos damos la vuelta, Pablo. Sí, está la parte en la que la clase de orden privada. Veíamos muy claramente cómo Juan veía, o en Apocalipsis ve la vida de nosotros como iglesia como si estuviéramos en un peregrinaje. ¿Qué es una peregrinación? ¿Quién sabe qué es una peregrinación? Es un recorrido, es un camino, pero es un camino que ¿qué connotación tiene? Un camino que tiene un propósito. Todos los caminos conducen de un punto A a un punto B, es decir, tienen un propósito y un destino, pero ¿qué destino es el camino peregrinación? ¿Qué connotación tiene la palabra peregrinación? Vamos a hacer un peregrinaje a Jerusalén. En busca de algo, sí, pero ¿de algo qué? Exactamente, en busca de algo espiritual, ¿ya? Entonces, la peregrinación... El REM está produciendo resultados. Entonces, ¿por qué peregrinación? Porque somos como personas que no pertenecemos a este mundo y estamos yendo a nuestro verdadero lugar santo. Nuestro paso por esta tierra, cuando Jesús nos toca, nosotros ya no somos de esta tierra, somos peregrinos. Somos viajeros buscando la ciudad santa. Nosotros somos peregrinos. Por eso hay un libro muy bonito de Juan Bunyan que se llama El progreso del peregrino. Porque nosotros somos peregrinos. En la medida de comportar respetuosamente en Sí, una manera más coloquial de decir peregrino. El paso en este mundo, nosotros somos como peregrinos. Porque nuestra vida, nuestra acá, está en el lugar santo al que estamos llamados a ser. ¿Y por qué con temor? Porque el padre, la figura del padre, dentro de la cultura y la familia judía, era digna de respeto y de temor reverencial. No miedo, sino temor reverencial, que es muy diferente al miedo. El temor reverencial es cuando yo no quiero ofender por la dignidad, por amor y por la dignidad de aquella persona a la que estoy ofendiendo. Yo estoy ofendiendo nada más y nada menos que aquel que me ha otorgado una salvación gratuita y es mi padre. Eso me tiene que dar algún temor y algún temblor. Y también por su dignidad, por amor y por su dignidad también, porque es Dios, no solamente porque lo amo, sino porque es Dios. Incluso los demonios no le aman, pero lo respetan porque es Dios, ¿cierto? Y por eso Santiago dice, ustedes dicen que ustedes se sienten muy bien porque dicen que creen en Dios. No, pues los demonios no solo creen, sino que lo ven y tiemblan. O sea, que ustedes se jactan de ser obedientes o de por qué creen en Dios. Los demonios tendrían más de qué jactarse porque le obedecen más y le tienen más miedo. Pablo, pero si existe, pues, digamos, todo ese mundo perfecto donde está Dios, lo que es bonito, pues como ese paraíso donde está Sí. Dios, y porque entonces nosotros estamos acá para hacer peregrinación. Estamos peregrinando, esperando hasta el último de los redimidos que Dios ha planeado para la salvación, y ojalá sean muchos. ¿Ves? Cuando piensen que ojalá ya, qué rico, sí, es muy bueno pensar que ojalá ya, pero también hay que pensar en los que vienen después de nosotros, ¿no? No, pero yo sé por qué Dios nos puso acá en este mundo, Estoy de Génesis. Sí. Qué bien se va. No, es verdad. Es verdad. Lo estaba poniendo en casa No es charla ni nada, es verdad. Los jueves. Y si llamáis al Padre, a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivid con el temor de todo el tiempo en vuestra peregrinación, considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir,
según la tradición de vuestros padres. O sea, el camino idolátrico de los gentiles en Asia Menor. No con plata y oro corruptibles. Fuiste rescatados no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esta expresión sangre preciosa de Cristo también la repiten todos los primeros padres de la iglesia, teólogos y escritores de la cristiandad, hacen mucha referencia a esto, que nosotros fuimos comprados con sangre, fue una transferencia espiritual. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro. Eso responde un poco la pregunta de Marta. Ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro, por amor de todos aquellos que se van a salvar. Es por eso que estamos acá por amor. Sí, estamos peregrinando, porque todavía el estado del ser que Dios nos ha llamado a convertirnos no se ha manifestado en nosotros. Y eso, cuando leíamos en la carta a los romanos, se llama uno de los ayes o los ais del Espíritu, que el Espíritu Santo dentro de nosotros gime por esa redención final, hasta incluso la misma naturaleza, dice el apóstol Pablo, que está esperando a que todo esto sea transformado en una tierra nueva y un cielo nuevo. Pablo, pero somos, como pensando en lo que ella preguntó, o sea, somos peregrinos porque perdimos en Génesis. Exactamente, claro que sí, esa comunión de Dios, ese estado de perfección y de comunión con Dios. Pero te digo, porque vos lo lees y vas a entender cosas muy puntuales que de pronto con una respuesta en 5 minutos te van a dejar muchos vacíos. Pero en realidad nosotros estuvimos en ese estado de perfección también. E incluso el estado en el que vamos a estar va a ser mucho mejor de lo que Adán perdió. O sea, es un constante refinamiento de... No es que sea un constante, sino que por un hombre que no era Dios se perdió, por un hombre que es Dios rescatado. Haga la comparación, lo que por un hombre perdimos, ¿qué vamos a ganar siendo con Dios? La caída de Adán produjo todo este caos de pecado y de desconexión con Dios. Ahora la muerte de nuestro Señor y su sangre preciosa, que no comprará para nosotros. Eso es como cuando a usted le quitaron la lonchera y llegó la mamá y no, mijo, venga que yo le doy 7 más grandes, y ahí le compra. Y no le hace al niño. O como que uno perdió una plata en pesos y le van a pagar la misma cifra, pero en dólares o en euros o en libras. En Bitcoin. Bolívares. No, qué feo eso. Eso estuvo mal. Mañana hablamos del merecimiento. Bueno. Bolívares fuertes, No. Está preciso, Y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro, los que por Él, en mayúscula, debe estar en las Biblias de cada uno, por Él creéis en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio la gloria, de manera que en Dios tengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Este es un principio de la iglesia, ya para terminar, y es que nuestra fe nos une a Cristo. Nuestra fe en su sangre, en su muerte, en que Dios lo envió, nos une a Cristo, nos hace unos con Él. Como si nuestro cuerpo y nuestro espíritu se escondiera en Jesucristo. Nuestro espíritu se esconde en el Espíritu de Jesús. Y Él como sacerdote lo guarda. El espíritu de nosotros está resguardado en Jesús. En Él nosotros estamos y vivimos y respiramos, esperando tengamos nuestra fe y nuestra esperanza. Es decir, nuestra esperanza porque Él resucitó y nosotros también vamos a resucitar. En Él y con Él vamos a vivir lo que Dios quiere que vivamos en el futuro, que es lo que vamos a leer en el siguiente párrafo, que es muy interesante. Miren que la carta de Pedro parece corta, pero es densa, porque cada palabra tiene una connotación que te lleva, porque no habla por hablar, sino que habla por revelación. Pablo, Sí. cuando la palabra se refiere a
santidades separados separados. Se refiere, en este caso, la santidad no se refiere a la santidad en cuanto Dios nos apartó del mundo, sino se refiere a la santificación. Y qué buena la pregunta porque no aclaré. Se refiere, esta expresión aquí es santificación y no santos como apartados para Dios, sino aquel que comienza a vivir moralmente y siendo santificado y apartándose y renovando su mente, también no solamente proponiendo como de su parte. Él no está diciendo como que por eso vas a ganar la salvación, pero está diciendo que nosotros tenemos que esforzarnos también para ser dignos de ese llamado y ponernos el traje, el smoking respecto al llamamiento que tenemos, y que no descansemos en la libertad del cristiano, porque muchos de Asia Menor estaban descansando en la libertad de la gracia, y por ese descanso en esa libertad no dejaban que el Espíritu renovara y lo santificara. Entonces la tarea del apóstol era reforzar en esas partes en las que la iglesia estaba en déficit, ¿cierto? Algo más para terminar, nos queda un minuto. Bien, Padre nuestro, gracias por cada persona que la pase en esta casa y en cada uno de las casas, Señor, que todos habitamos, que tu presencia nos sea manifiesta. Dos cosas, Padre, hoy te pido en nombre de todos nosotros. Señor, la primera, gracias. La segunda es que nos des el gozo de nuestro llamamiento y nos reveles al corazón, tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos reveles la unión que tenemos contigo y un poco dentro del Señor de la relación que tienes con cada uno, de lo que estamos llamados a hacer, para que tengamos un motivo cada día y sumar otra alegría a las que ya tenemos contigo, Señor, y es la alegría de la salvación. Te lo pido, Señor, para cada uno, encarecidamente, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a que el Espíritu retorne a nosotros la alegría de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a ustedes. Muy bien. Ya lo pausé, no quedó la primera hora.